Bueno, vamos a probar primero el audio antes de empezar. Creo que ya estamos en directo. A ver si me confirman que funciona. ¿Se oye bien todo el mundo? Vale, perfecto. Pues me dicen que ya funciona todo correcto. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Episodio 2. Sobre todo, bueno, pues viendo el auge sobre todo la buena acogida que ha tenido el primer episodio, pues en este vamos a seguir con los mismos tópicos, ¿vale? Vamos a ir muy centrados en cómo con la tecnología, qué pasa en la tecnología, en el mundo tech sobre todo, y cómo escalar esos equipos con gente tecnológica. Para ello, pues estamos hablando desde CTOs, gente de recruitment, gente de desarrollo y gente que tiene, bueno, pues mucho que decir, ¿no? Y mucho que aportar en este mundo y sobre todo hay un margen de mejora brutal y para ello, bueno, pues hoy vamos a dar la bienvenida a un desarrollador, no sé llamarle desarrollador, bueno, pues vamos a empezar ya con Sergio. Sergio, ¿cómo quieres que nos dijamos a ti? ¿Desarrollador, psicólogo? Cuéntanos, defínete en una palabra si puedes. Sí, Realmente es cierto que el IT recruitment es un área dentro de la psicología organizacional, ¿no? Pero realmente la psicología organizacional abarca pues muchas más áreas, ¿no? Es decir, nuestra especialidad es optimizar el rendimiento de las personas interviniendo sobre los factores psicológicos de las mismas, ¿no? Pero bueno, luego también, claro, soy desarrolladora, así que bueno, yo creo que la palabra sería Sergio, pero bueno, tanto psicólogo como desarrollador, pues son palabras con las que, por supuesto, me siento muy cómodo. sí, la verdad es que yo cuando veo un perfil como el tuyo, ¿no? Que tiene, yo creo que dos cosas muy buenas. Una, la parte del desarrollo, creo que es fundamental estar o entender cómo funcionan los desarrollos a nivel de pues, una aplicación tecnológica, etcétera, y cómo funcionan las mentes o cómo funcionan las organizaciones a nivel de pues, más una psicología, etcétera. Y el tenerte aquí hoy, pues es una doble oportunidad para aprender de los dos mundos. Y si tú has estado en los dos, creo que vamos a sacar bastante jugo. Y la primera pregunta, voy a ir prácticamente a cuchillo, perdóname, y es ¿qué es lo mejor de esos recursos humanos y qué es lo mejor del mundo de desarrollo, ¿no? Luego también te voy a preguntar qué es lo peor, pero vamos a empezar siempre por lo bueno que es mejor, ¿no? Sí, pues nada, lo mejor del mundo del mundo de la psicología organizacional, básicamente es la comprensión tan densa y tan profunda, ¿no? Pues que sacas del funcionamiento pues bueno, de cómo funcionan las empresas, ¿no? Y de cómo funcionan las personas dentro de las empresas, ¿no? Porque al final, eh, esta frase tan manida, ¿no? De que el principal activo de las empresas son las personas, es verdad. Luego otra cosa es que algunas empresas pues le hagan más caso que otras, ¿no? Pero evidentemente es imposible comprender una empresa sin comprender pues cómo funcionan los humanos dentro de ella. Y luego a nivel de desarrollo, pues básicamente te cambia la vida, ¿no? Porque no tiene nada que ver cómo tú ves Internet antes de saber de programación a cómo lo ves después de saber de programación, ¿no? Es como la analogía está de Matrix, ¿no? De la pastillita roja y la pastillita azul, pues lo mismo, ¿no? Luego no ves nunca el mundo de la misma manera, pero es algo súper divertido. Qué buena reflexión. Y podría ponernos así un ejemplo, decir, ostras, pues esto es lo más parecido a una sensación tangible por la gente, ¿no? Ya has comentado ese ejemplo de Matrix, pero algún ejemplo de decir, joder, pues antes cuando analizaba una empresa a nivel pues, organizacional, de cómo están funcionando los diferentes roles y ahora pues gracias al saber programar lo puedo enfocar de otra manera o le puedo dar un aplicativo. Es decir, ¿has tenido algún aplicativo a nivel del core, de esa psicología organizacional, que puedas utilizar gracias a conocer programar? No sé si entiendo muy bien la pregunta, ¿me la puedes Sí, o reformular? sea, ¿A qué te refieres? sí, me refiero a que, por ejemplo, bueno, pues, tienes ese background, ¿no? A nivel de psicología, a nivel de los diferentes retos que hay en ese campo y uniendo los dos mundos, si has podido
sacar ventaja en ese mundo de la psicología gracias al desarrollo o viceversa, si en el desarrollo has podido sacar algún tipo de ventaja gracias a tus conocimientos en psicología. Vale, sí, ahora sí te he entendido. Vale, pues mira, en el mundo de la psicología, por ejemplo, un ejemplo que sería un ejemplo clarísimo, que es el ejemplo de recursos humanos, ¿no? Tú cuando estás reclutando, realmente ves muchas tecnologías y es como una sopa de letras, ¿no? Es decir, no, vale, sí, ves que ciertas tecnologías pues, te las suelen pedir con otras, ¿no? Por ejemplo, Java y Angular, ¿no? Pero no sabes por qué van juntas, ¿no? Ahora gracias a la tecnología, pues ves más allá, ¿no? Incluso si ves una job description, pues puedes decir, vale, realmente lo que al cliente le interesa es esto, esto y esto, principalmente, porque el resto son tecnologías suplementarias para este perfil. Entonces, claro, a ese nivel de, por ejemplo, para el reclutamiento IT es muy interesante, pero luego, por ejemplo, en el mundo de la informática, pues el saber de psicología te da unas herramientas tremendas, ¿no? Porque, bueno, es un mundo donde quizás no quiero caer en el típico estereotipo, ¿no? Del informático sin habilidades sociales, ¿no? Pero sí que es cierto que es un mundo donde, bueno, pues hay veces que sí que se echan falta un cierto toque de habilidades sociales que, bueno, pues si tú lo tienes, evidentemente, y ya no solo el tema de las habilidades sociales por el tema del trabajo en equipo, ¿no? Sino, por ejemplo, la comunicación con el cliente, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto, claro, si tú sabes de psicología, puede un poco anticiparte a lo que te puede decir el cliente, saber manejar, saber gestionar al cliente, ¿no? Que es algo muy importante y que es algo que, bueno, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Que al final pues, los psicólogos estamos entrenados, tenemos asignaturas solo de hacer entrevistas en la carrera, ¿no? Y bueno, y eso con todos los conocimientos que se dan en la carrera, pues te da un bagaje muy importante a la hora de, pues al final la psicología está en todas partes, ¿no? Está en, pues eso, está en, tienes que presentarle un proyecto al cliente, está en el trabajo en equipo, está en, pues tienes que hablar con tu responsable porque no estás cómodo con X cosas, yo que sé, está en todos los ámbitos y te sirve como elemento troncal de ayuda en todo realmente, ¿no? Con lo cual es algo muy enriquecedor. Sí, totalmente. Y además coincido contigo en esa parte. Y de hecho, hace poco escuché a un cliente decir, está de moda eso de que los desarrolladores también tengan habilidades sociales. Y dice, no, esto no es una moda o no, es que es algo que debe ser algo necesario, ¿no? En toda persona que tenga esas habilidades, no solo a nivel de comunicación en un proyecto, sino a todos los niveles. Si tú no eres capaz de comunicar, siempre vas a tener problemas a todos los niveles, ¿no? Y lo que tú has dicho, desde esa conversación con tu jefe para comunicar ciertos problemas o para desatascar algo, si no tienes esa capacidad de comunicación o de empatía con el proyecto, con compañeros, a lo mejor en una etapa anterior podría llegar a pasar. Ahora creo que es complicado poder avanzar en una organización que se le está empezando a dar mucha importancia a esto. No lo considero moda porque me parece que no tiene que ser una moda, sino que es algo que tiene que estar inherente, ¿no? En las organizaciones. Sí, claro, o sea, decir que eso es una moda es como si yo digo que está de moda beber agua. Pues mira, o bebes agua o te mueres, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, los seres humanos somos seres sociales y bueno, yo sí que creo que en líneas generales, sí, se valoran las habilidades sociales, ¿vale? Muy bien, pero eh, no se valoran todavía lo suficiente, ¿no? Es decir, seguimos tratando, hay una concepción muy mecanicista muchas veces del trabajo de programador, ¿no? Pues hay que sacar esto en un determinado plazo y ya está, ¿no? Y bueno, sí, hay que sacarlo en un determinado plazo, pero oye, igual aquí este plazo está muy ajustado, tenemos que renegociarlo con el cliente, ¿no? Y ahí entran en juego las habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí las habilidades sociales son cruciales, ¿no? Porque al final es que la programación no es picar código, la programación es resolver un problema del cliente. Y para ello la comunicación es clave y las habilidades sociales 100% clave también. Sí, esto es una pregunta que tenía más adelante, pero creo que te la voy a preguntar ahora, porque creo que viene muy a colación. Has comentado esas habilidades necesarias para hablar con el cliente. Yo a lo largo de mi carrera he encontrado
dos tipos de desarrolladores muy diferenciados que no comprendo cómo se puede llegar a desarrollar sin tener ganas de entender el producto que estás desarrollando o sin tener esas inquietudes de saber para qué estás haciendo ese producto, ¿no? El otro tipo de desarrollador que tiene esas ganas de, primero, entender el producto, entender muy bien qué funcionalidad va a tener y qué problema va a resolver. Y cuando me encuentre este tipo de desarrolladores, lo veo como si fuera blanco y negro, o sea, es en plan otra galaxia diferente. Y no sé si tú te has topado con algún compañero o alguna empresa que esté pasando esto, ¿no? Yo cuando lo veo, desarrolladores que dicen, no, yo solo desarrollo y ya está, lo que me pidan y punto. Ostras, pero detrás de entender el para qué quieres hacer eso. Al fin y al cabo tienes que resolver problemas y esos problemas se resuelven de manera más fácil si entiendes lo que hace eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, no son los que se resuelvan de manera más fácil, ¿no? Sino que te anticipas un poco a lo que puede querer el cliente, futuros problemas que pueda haber, ¿no? En fin, que el cliente te puede dar una información por error que esté equivocada y tú tienes que saber también detectar, oye, aquí falta algo, voy a hablarlo con el cliente, ¿no? A ver, esto al final depende mucho de la persona, ¿no? Hay gente que va a trabajar porque es su trabajo, ¿no? Y gente que realmente quiere crecer en su trabajo. Entonces, bueno, eso ya dice mucho la proactividad de cada uno, ¿no? Y pues las ganas que tenga de prosperar. Sí, sí, totalmente, por descontado. Yo también va relacionado con algo de actitud, ¿no? Que es determinante a la hora de evolucionar o si te quieres quedar estancado, ¿no? Bueno, vamos a acabar esta parte, por así decirlo, panel, ¿no? De presentación de Sergio. Y para esas personas que por un lado pueden sentir cierta inspiración en tu trayectoria, ¿no? En la de que pasas desde una parte de la psicología hacia una parte de desarrollo, creo que hay bastante gente que está planteándose esto a día de hoy, ¿vale? Me gustaría saber si realmente fue un proceso a nivel mental de esto es lo que quiero hacer en mi vida, hubo un clic que un día te levantaste si quiero ser desarrollador, o si hubo un hecho en concreto que te gustaría recalcar, decir, no, fue por esto por lo que me hice desarrollador. Pues a ver, la realidad es que no fue para nada ni fácil ni repentino, ¿no? Es decir, yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Estoy constantemente aprendiendo de un montón de cosas. Y bueno, pues yo la verdad es que estaba, tú fíjate lo que te he comentado antes, ¿no? De lo que es la psicología, ¿no? Y luego en qué se traduce la psicología en términos prácticos, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Es decir, yo estaba trabajando pues como IT recruiter, ¿vale? Y al final mi labor era bastante cercana a una especie de teleoperador, ¿no? En el sentido que yo pues básicamente eh, spameaba por LinkedIn, en fin, las malas prácticas del reclutamiento que te piden, ¿no? Que son prácticas que puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero en aquel momento a mí se me pedía que trabajara de esa determinada manera, ¿no? También por los recursos de la empresa en la que trabajaba y tal. Bueno, el caso que, claro, no hacía nada de psicología, no hacía prácticamente nada de psicología y yo estuve intentando ver de qué forma podía meter psicología en el asunto, de cómo podía virar a puestos que se hiciera más psicología. Y la verdad es que, bueno, en España se valora muy poco la psicología, en líneas generales, ¿no? Entonces, bueno, como yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Y no podía estar quieto, dije, bueno, pues mira, a mí la tecnología me gusta, soy curioso, voy a probar a programar a ver qué tal, ¿no? Me gustó muchísimo, dije, bueno, me voy a meter en la FP por probar a ver qué pasa. Y, y nada, la FP pues me empezó a abrir un mundo que yo dije, oye, esto me gusta mucho, ¿no? Porque me permite ser muy creativo, me permite... Es como un puzzle, ¿no? Entonces lo veía como algo muy divertido, ¿no? Y bueno, y más o menos estuve un año debatiendo, ¿no? Sobre si daba el salto, si no, ¿no? Porque también era un poco, pues, duro, ¿no? El decir, vale, es que el salto significa, en cierto modo, dejar la psicología de lado, ¿no? Y cuando le has dedicado tantos años de estudio, no es un proceso ni mucho menos fácil, ¿no? Pero bueno, finalmente también ocurrió que yo estaba trabajando en una startup, bueno, que en aquel momento empezó a ir pues mal económicamente, hubo varias rondas de despidos, en la cuarta caí yo y justo fue en verano, ¿no? Que el curso
yo lo estaba haciendo a distancia, ¿no? Pero y con pocas asignaturas además, ¿no? Porque estaba trabajando, pero el curso empezaba en septiembre y a mí y yo había caído en agosto, ¿no? O sea, en agosto, no, en julio. Con lo cual fue como, mira, ya esto ya es como el empujoncito que me hacía falta, ¿no? Y bueno, luego evidentemente, ¿no? Pues también que hubo personas, ¿no? Que yo conocí en el trayecto, ¿no? Que me sirvieron un poco de referentes, ¿no? Yo tengo un amigo que conocí en aquella época, ¿no? Que también era psicólogo y justamente pasó a desarrollador, ¿no? Y me estuvo contando y tal. Y bueno, ves un poco que no es imposible, ¿no? Porque al final la gran mayoría de gente, pues, ¿qué ocurre? Que se piensan que esto es algo, pues, difícil, imposible. A ver, evidentemente es algo exigente, pero no es algo que tengas que ser un genio para ser desarrollador, ¿no? Entonces, bueno, y fruto de, de toda esa experiencia, ¿no? Pues también tengo un blog, ¿no? Que es Algoritmo Salvaje, donde ayudo pues, a personas que están iniciándose en el mundo de la programación o incluso IT Recruiter, ¿no? Pues un poco a que puedan trabajar mejor y a que lleven la vida pues un poco que desean, ¿no? Que es el objetivo y también es por lo que yo entré en psicología cuando empecé la carrera, ¿no? Un poco pues ese deseo de ayudar a la gente pues en este caso, en el ámbito de empresas, pues a que lleven la vida que desean y que sean más felices. Qué bueno, qué buen testimonio. La verdad es que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que la psicología sirve para ayudar a la gente, está clarísimo. Y yo también creo que el software también facilita, ¿no? En mayor o menor medida, cada uno ya ahí tiene su idea, pero también se trabaja en software para facilitar la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues has comentado también que estás en esta iniciativa de Algoritmo Salvaje. ¿Y qué retos tienes a nivel a corto plazo y a medio plazo, así de manera muy resumida? Si te parece, que nos cuentes así un poquito por dónde va a Sí, ir. pues, pues nada, de forma muy resumida, el reto principal de Algoritmo Salvaje es sobrevivir, ¿no? Porque al final es un blog al que yo le dedico eh, horas en mi tiempo libre, ¿no? Igual que Alberto, que es el otro compañero con el que estamos en el blog. Y bueno, sí que tenemos planes bastante chulos para el futuro, ¿no? Pero a día de hoy el reto es sobrevivir, seguir aportando valor y ayudando a la gente. Y pues ya cuando tengamos más recursos para poder hacer del blog algo más grande, pues se hará. Pero a día de hoy, básicamente eso. Vale, genial. Pues nada, ahora mismo hemos puesto ya una composición de lugar, ¿no? Hemos situado a Sergio psicólogo, Sergio para los que le conozcan, me imagino. Y vamos a empezar ya a introducir el tema que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Entonces, el que no lo sepa, esto empieza bueno, una charla de Twitter en la que, bueno, pues nosotros planteábamos de, oye, ¿qué está pasando en el sector IT con el mundo del desarrollo? ¿Qué está pasando? Si hay burbujas, si no hay burbuja, por dónde está yendo esto, pero los que estamos en el día a día estamos viendo que están pasando cosas que a lo mejor no estamos teniendo esa capacidad de analizar simplemente por el hecho de la perspectiva, que no estamos encima, estamos dentro del día a día y a lo mejor nos come y no podemos valorarlo, pero yo planteaba la situación de que, oye, estamos llegando a un punto en el que probablemente los desarrolladores, en un mundo un poquito más adelante, en un futuro a corto plazo, se puedan plantear el hecho de tener agentes como si fueran futbolistas. De hecho, por ejemplo, en mis años de experiencia he visto como un par de veces empresas directamente, el famoso, la servilleta de Florentino Pérez, el que sea seguidor del Real Madrid, pues yo he visto cómo se le ha puesto a un desarrollador un folio en blanco diciéndole que ponga la cifra que estime oportuna para ficharle, ¿no? Aparte, pues ya de los declarados casos en los que hay gente con 6 cifras ganando solo haciendo desarrollo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con esa tesitura nos plantamos aquí en esta charla y vamos a ver si realmente la cosa está para tener a gente, para no, vamos a ver cómo lo podemos desgranar y a ver cómo salimos de esta, ¿no, Sergio? Entonces, bueno, pues la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué crees, qué factores hacen descantarse a este perfil unicornio? En este caso vamos a traducirlo al mundo del fútbol, por intentar hacer esa analogía. ¿Qué factores le hacen a ese Messi o a ese Cristiano Ronaldo elegir un proyecto que al fin y al cabo tiene ofertas de todas las empresas, tiene ofertas de todo el mundo, recibe muchos inputs positivos
¿Y qué crees que es el componente que a este tipo de desarrolladores, tipo Messi, Cristiano en fútbol, le hacen decantarse para un proyecto u otro? Sí, pues mira, yo realmente creo que, claro, no hay una fórmula exacta que yo te diga, pues es esto, ¿no? Es decir, al final depende mucho de lo que quiera ese profesional en un determinado momento, ¿no? Es decir, pues va a haber gente que dirá, oye, pues mira, me cojo este proyecto, ¿no? Que por las condiciones, pues no sé, de conciliación, pues me interesan porque acabo de ser padre o madre o lo que sea. Habrá otro tipo de personas que se decantarán, pues quizás más por un proyecto que a nivel tecnológico les cuadre más porque están en un momento donde quieren pues seguir trabajando con X tecnología y tal, y habrá otro tipo de profesionales pues que a igualdad de condiciones se decantarán pues por el simplemente por un tema salarial, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde viene mucho el Ahí, sí, Sergio, perdona que te interrumpa. sí, Vamos a quiero intentar enfocar un poquito más la pregunta a ese desarrollador unicornio, ¿vale? Que ujú, yo creo que aquí nos ha dado un muy buen contexto a la hora de las variables o los factores que a una persona le hacen querer cambiarse de proyecto o no, ¿vale? Pero yo quiero sobre todo intentar buscar el matiz de que a este tipo de desarrolladores diferenciales, que pueda ser, por ejemplo, el 1% o el 5% de que no son desarrolladores en los que le lleguen ofertas, que les llegan muchas, pero que tengan que elegir en función de una variable, sino que directamente lo que hacen es cerrar una reunión con, no sé, con una persona muy importante de Google, de Facebook, a nivel solo de desarrollo, porque es un desarrollador, pero que es diferencial, y dice, estas son mis condiciones, esto es lo que necesitas si quieres que yo trabaje aquí, ¿no? Entonces, ¿qué crees que a nivel técnico a un desarrollador que es Messi o Cristiano le hace decantarse por Facebook o Google, por ejemplo? Esa lucha que creo que desde España estamos muy alejados de que estemos sí, en ese punto, totalmente. pero ¿qué crees que puede pasar a nivel tecnológico? ¿Qué le puede llevar a este tipo de perfiles que son tan diferenciadores en el mundo del desarrollo decantarse por un monstruo tecnológico de alto nivel, ¿no? Claro, pues mira, vale, sí, ya comprendiendo mejor en este sentido tu pregunta, creo que tendríamos un ejemplo con Anders Helsberg, ¿no? Que es ahora mismo el arquitecto jefe de TypeScript, ¿no? Y justamente un poco para prepararme esta charla y tal, estoy viendo un vídeo, pues bueno, de que Microsoft lo quería fichar, pero tuvo una contraoferta, no sé qué, y al final se lo llevó Microsoft, creo que fue por $1 millón, si no recuerdo mal. Entonces, claro, al final, esto es un poco como pues, cuando Messi estaba en el Barça o cuando tú fichas a una superestrella, ¿no? Que al final haces que el equipo juegue para él, ¿no? Pues esto es un poco eso. Vale, yo me voy a Microsoft, pero estas son mis condiciones. ¿Te interesa? No, ya está. Yo creo que es un poco ese, claro, no es un desarrollador normal, es un desarrollador, pues bueno, que te puede crear un lenguaje de programación, que te puede dar un impulso a nivel tecnológico tremendo, ¿no? Entonces, claro, para este tipo de desarrolladores, evidentemente lo que más les va a atraer es una, bueno, pues que una empresa potente que ponga todos los recursos a su alcance pues para hacer lo que él quiera desarrollar, que en este caso yo considero que estamos muy cercanos a este tipo de desarrolladores tantos, ¿no? Estamos hablando de quizás de esta vertiente, ¿no? Que se acerca mucho a concebir el desarrollo como arte, ¿no? Porque tú cuando creas un lenguaje depende cómo lo crees, ¿no? Pero, por ejemplo, TypeScript, que es un superset de JavaScript, tal, estamos hablando de coger un lenguaje ya de por sí es muy potente y potenciarlo más, ¿no? Entonces, pues necesita, eso realmente, visto desde un determinado punto de vista, se puede concebir incluso como arte, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, estamos hablando pues de poner todas las herramientas de una organización tan potente como Microsoft al alcance de un desarrollador, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de apuestas tan grandes son las que pueden atraer a este tipo de perfiles. Sí, o sea que, bueno, me ha llamado la atención el hecho de vincular, yo al fin y al cabo no soy una persona técnica y el hecho de vincular el desarrollo al arte, cada vez me encuentro más gente, y en este caso pues tú has sido uno más, de decir, es que hay ciertas cosas, ciertos desarrollos o ciertos lenguajes que se pueden interpretar como arte, ¿no? Pues simplemente por esa evolución de algo que parecía lo más a algo superior, ¿no? Entonces,
Me ha gustado bastante ese approach y entonces, pues, un poquito con este ejemplo que has puesto, que yo creo que lo hemos empezado a posicionar muy bien, claro, estamos hablando de que ya estamos hablando de unas cifras, me has dicho 1.000.000 de euros de salario, que ya empezamos a hablar de cosas muy parecidas a términos futbolísticos, a términos, no quiero meterme en temas de solo fútbol, deportes, etcétera, ¿no? Entonces, las organizaciones de este tipo que han movido históricamente mucho dinero, eh, necesitan a día de hoy, me imagino que ese modelo va a migrar dentro de poco a otro modelo diferente, pero lo que está claro es que se necesita un agente para gestionar las carreras, ¿no? de estas personas por diferentes cosas, por el tipo de contratos que tienen que firmar, el tipo de compromiso que adquieres al gastarte ese dinero. No puedes aspirar a que ese desarrollador se vaya en 3 meses, ¿no? Si estás haciendo esa inversión, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que los salarios están creciendo tanto, la importancia del software está siendo tan importante que dependiendo qué tipo de desarrollador, podemos en algún momento imaginarnos una situación en la que haya un superagente o haya agentes, ¿no? De gente de software en lo que vele por sus intereses y que a lo mejor esté un año en una empresa, al año siguiente firme 2 años por otra, ¿no? Pero que haya cierto compromiso, cierta permanencia y que todo sea gestionado por superagentes en función de lo que necesitan sus clientes y que ese desarrollador se dedica a desarrollar y mientras tanto su agente va buscando qué tipo de proyectos se están moviendo a lo largo del mundo y de cara al futuro para poder plantearle nuevos retos, que me imagino que también irá por ese lado, ¿no? Tú puedes tener este tipo de gente, tendrá cierta motivación a la parte de I+D y hay momentos en el que a lo mejor que llega un proyecto a tope y es impensable para él quedarse ahí, sino ya tiene que moverse, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión aquí de si esto crees que estamos cerca, si es una fantasía que tenemos tú y yo, cuéntame. Yo creo que realmente estamos muy lejos de... Porque al final, claro, yo te he puesto el ejemplo de alguien que es un genio, ¿no? Es decir, gente que te crea lenguajes que luego son utilizados en todo el mundo, ¿no? Son genios. Es como, puedo decir, bueno, Zidane, claro, ya, pero Zidane hay uno. Entonces, claro. am, Creo que estamos muy lejos de ese mundo y el principal punto por el que creo que estamos muy lejos porque yo he estado buscando, ¿no? Porque aquí siempre llega todo más tarde a Europa, ¿no? Pero yo dije, vale, si estamos buscando agentes de desarrolladores en Estados Unidos debería haber. Solo he encontrado una agencia y era una agencia para freelancers. Es decir, eh, quizá haya alguna agencia más, no lo sé, pero bueno, yo lo que he encontrado es eso. Entonces, claro, el tema que hay aquí es el siguiente en el mundo, en el mundo del fútbol, claro, hay una cosa que ayuda mucho a que se hayan metido pues, los agentes de por medio, que es la exposición, ¿no? Es decir, los niños quieren ser futbolistas, aunque bueno, ahora también quieren ser youtubers, ¿no? Pero en fin, eh, hay una exposición que hace que desde tu abuelo de 80 años que está en un pueblo perdido en Cuenca a una niña de Madrid, pues quiere ser futbolista y lo ve y lo comprende. El problema que tiene la programación es que no tiene esa exposición pública, es algo pues mucho más abstracto y que realmente pues yo qué sé, es decir, la gran mayoría de gente, programadores, conocen a Mark Zuckerberg por Facebook, a Bill Gates por Windows y si hay suerte Chema Alonso porque fue a Buenafuente un día y como tiene un gorro un poco estrambótico, pues, pues quizás por eso se acuerdan, ¿no? Pero esa falta de exposición, claro, hace que al final se genera dinero, ¿no? Porque un programador bueno genera dinero, ¿no? Pero no le entran las marcas, ¿no? Como le pueden entrar a un futbolista o a un deportista de otro nivel, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Porque vale, sí, en ese caso hemos hablado de un sueldo de 1.000.000 de euros, que bueno, yo esto lo he visto en un vídeo de YouTube, habría que ver de dónde se ha sacado esa información, pero bueno, me cuadra, ¿vale? Me cuadra, pero sí que habría que ver también, vale, bajando un escaloncito, ¿vale? Los programadores que son muy senior pero que no son genios, claro, ¿de qué sueldo estamos hablando? Porque, vale, podemos hablar para esos perfiles quizás más senior a nivel europeo de sueldos quizás en torno, no sé, entre 100.000 y 200.000
euros, ¿vale? Por dar una horquilla así amplia, porque depende mucho del país, del perfil, etcétera. Ok, perfecto. Vale, pero luego tienes que tener en cuenta que, claro, la gente se va a llevar pues igual entre un 4, un 10%, un 4, un 15%. Entonces, claro, es algo que yo creo que estamos muy lejos porque todavía no es algo para los agentes tan rentables, ¿no? Y también están pues las agencias de reclutamiento IT, ¿no? Entonces, quizás todavía le hace falta que sea más rentable económicamente, pues para que un agente que puede irse al mundo del fútbol perfectamente, que luego también, claro, aquí hay una barrera tecnológica, ¿no? Porque el fútbol o el baloncesto o un deporte, tú en una tarde te cuentan las reglas y las has comprendido, ¿no? Pero ahora dile a un agente, oye, este programa bien o este programa mal, ¿no? Es muy complicado para un agente que no tenga conocimientos de programación, por no decirte directamente imposible saberlo, ¿no? Entonces, ahí hay otra barrera de entrada, pues, para los agentes a este mundo. Mm. Sí, sí, totalmente. Y ese concepto que, por ejemplo, a día de hoy yo creo que ese scouting, trasladando al mundo del fútbol, ¿no? De ver qué jóvenes promesas, la gente que sale de las universidades, de las FPs, ¿no? Sí que hay iniciativas, sí que hay trainings para, bueno, pues contratar, ¿no? Jóvenes promesas, pero no es algo tan tangible, ¿no? Como tú has dicho, como puede ser una prueba de fútbol que tú ves ahí a 20 personas a la vez o 30 personas a la vez jugando y dices, este me gusta, este me encaja, o no tiene esa repercusión social, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, aunque hay grandes esfuerzos ahora mismo por intentar detectar ese talento tecnológico a tiempo, sí que es verdad que, bueno, yo creo que en algún momento puede llegar a pasar si esto sigue creciendo de esta manera. Ahora, por ejemplo, una de las preguntas que te quería plantear es, ¿qué está pasando con los desarrolladores senior? Ahora mismo parece como que se hubieran agotado, como si no hubiera más desarrolladores senior, ¿no? Entonces, esta problemática que está ocurriendo con este tipo de perfiles puede hacer incluso que en algún momento dado los salarios sigan subiendo, sigan subiendo, sigan subiendo, hasta el punto de que sea tan incontrolable y tan insostenible que haya que regularizar el propio mercado, como puede pasar en el mundo del fútbol, ¿no? Imagínate que no estuviera regularizado el mundo del fútbol y que los equipos se pudieran estar lanzando ofertas constantemente a la gente. ¿Qué provocaría eso? Pum, 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 subir el salario sin parar, ¿no? No sé si puede llegar a pasar. Quizás es una cosa muy, muy remota y prácticamente imposible, ¿no? Pero por poder, a nivel de datos, a nivel de desarrolladores senior, por ejemplo, con necesidades de proyectos, ahora mismo estamos en un punto en el que se está subiendo el salario prácticamente cada mes, a día de hoy. Entonces, no sé si esto va a poder pararse o no. Bueno, yo desconozco si los salarios para los seniors están subiendo cada mes, pero lo que sí que es cierto es que la demanda evidentemente sigue al alza, ¿no? Hemos tenido, el COVID por supuesto ha tenido muchísimas cosas malas, ¿no? Pero sí es cierto que pues, siempre que hay una crisis a nivel mundial, ¿no? Pues siempre el ser humano tiene una capacidad de superación tremenda, ¿no? Y salen cosas buenas de ahí, ¿no? Una de esas cosas buenas ha sido que hemos avanzado a nivel tecnológico, una barbaridad, ¿no? Y eso que ha impulsado la digitalización y eso significa que, o sea, si antes de la pandemia, pues si no estabas en internet no existías, es que a día de hoy es requisito obligatorio. Si tienes un comercio, tienes un negocio, incluso eres un trabajador, el tema de la marca personal, si no estás en internet no existe. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la demanda ha crecido brutalmente a nivel de programadores, sobre todo senior, claro, porque al final la programación es un mundo abstracto y un junior no te saca un proyecto adelante, un senior sí. Entonces, ha habido una demanda brutal de programadores senior, pero claro, es que la oferta de programadores senior en el mercado sigue siendo la misma que hace. Es decir, el volumen de gente que sale al mercado pues de las universidades, que gana experiencia y se va convirtiendo en senior, eso es un proceso lento y es algo que no es tan elástico como sí que puede serlo pues la demanda. Entonces, claro, ahí hay un desequilibrio y es un desequilibrio que además todo indica que va a seguir al alza, ¿no? Porque ahora está también el tema de, pues de Web3, ¿no? El nuevo Internet, que bueno, ahí hay una. Se está empezando a conformar ahí un ecosistema, ¿no? Está blockchain, está el metaverso, hay varias cosas, ¿no?
Pero claro, por ejemplo, ahora mismo desarrolladores de blockchain es que prácticamente no hay. O sea, yo cuando veo alguna oferta que te piden, que me las he encontrado, ¿no? Te piden ya 2 años de experiencia programando en blockchain, digo, bueno, si encuentras a alguien con 6 meses, date con un canto en los dientes, ¿no? Porque el que programaba hace 3 años, 4 años, 5 años con un lenguaje de programación en blockchain, probablemente sea uno de esas personas que estaba ya metida desde el principio y que precisamente por su escasez van a tener un salario que muchas empresas no se lo van a poder permitir. Mm. Sí, sí, totalmente. Además, me llama la atención porque me acuerdo cuando empecé a trabajar, bueno, que yo tuve la mala suerte, ¿no? De que me soltaron en una consultora y me dijeron, ponte a llamar por teléfono sin saber nada y, bueno, me sorprendían diciendo, pero ¿cómo voy a hacer este trabajo? No tiene sentido, déjame entender todo, ¿no? Y una de mis motivaciones siempre ha sido poder entender cada tecnología, qué hacía, para qué sirve y pues así pues ser un buen profesional, ¿no? Pero bueno, en ese caso pues no tuve esa suerte y recuerdo que me dieron una posición de una tecnología que estaba en Estados Unidos, en España, bueno, yo creo que ni se conocía y de repente llamé a una única persona que me salía y le digo yo, llevaba a lo mejor 10 días en la empresa, hola, ¿qué tal? ¿Quieres participar en un proceso de selección, tal? Y me dice, sí, pero ¿para qué? Y se lo comento y me dice, bueno, simplemente comentarte que en España no tengo ninguna referencia, no conozco a nadie que trabaje con esto y la verdad es que no entiendo muy bien por qué se quiere generar este proyecto cuando no hay aún ni un protocolo ni un estándar para hacer nada en España. Entonces, nada, pues lo comenté y me dijo, bueno, pues mira a ver qué te han dicho, porque yo creo que se han equivocado. Y bueno, yo lo comenté, me dijeron, bueno, pues oye, vamos a ver qué pasa aquí. Y efectivamente se habían equivocado, habían hecho un copy y pega, se les había colocado la tecnología y el rol y ni siquiera lo habían revisado y así me lo comí, ¿no? Para que veas un poquito las malas prácticas que hablaremos después que ocurren y que, bueno, pues aquí en este caso pues me tuve que comer yo, ¿no? En este sentido. Entonces, quería preguntarte también, en este bloque que estamos hablando pues un poquito de qué está pasando con esos desarrolladores, que esa fluctuación, ¿no? De oferta y demanda, también qué está pasando a nivel tecnológico. Siempre existe ese riesgo, por ejemplo, vamos a poner el caso claro del desarrollo ¿cómo se dice? Se me ha olvidado completamente el nombre de esta tecnología, completamente en blanco. Bueno, sí, ya la tengo. Perdona, el desarrollo de COBOL, que, bueno, pues históricamente COBOL se trabajaba en temas bancarios, era bastante fiable, no muy escalable y va como un tiro, ¿no? Y entonces España y también los demás países se concentró con un núcleo bastante grande de desarrolladores que, bueno, pues estaban muy cotizados, ganaban un cierto dinero y de repente, yo no sé si se llegó a ver venir o no, yo no estaba en ese momento en el contexto tecnológico, pero de repente, ¡pum!, cayó completamente ese lenguaje y de ser el más cotizado, el que más salidas tenía, pasa a ser repudiado. Y encima, todos esos profesionales con un background de la leche, con un conocimiento brutal, jefes de proyecto, etcétera, dejaron de tener esa capacidad en el mercado de negociar como tenían antiguamente. Yo me he encontrado gente pues pidiendo hasta una beca en desarrollo siendo jefes de proyectos de COBOL con más de 30 años de experiencia, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico, ¿qué recomendarías ahora mismo de cara al corto plazo o al medio plazo? Si te gusta más recomendar una tecnología, si crees que es mejor entender muy bien todas las infraestructuras, entender muy bien cada lenguaje y a partir de ahí poder pivotar en función de las necesidades de diferentes proyectos. ¿Qué recomendarías? ¿Ir más por el conocimiento exhaustivo de un lenguaje en sí o tener más una amplitud más de miras y que es complejo evidentemente, pero poder llegar a tener esa comprensión de poder programar en diferentes lenguajes, ¿no? Entendiendo todo bastante bien. Bueno, pues es una pregunta bastante compleja porque depende mucho de lo que quiera cada uno, ¿no? A ver, hay lenguajes que sirven para distintas cosas, pues porque están más avanzados en X cosas, ¿no? Pues por ejemplo, Python con todo el tema de Big Data tiene es otro mundo, ¿no? Porque en ese sentido no hay tanta un ecosistema
para ese tema en concreto tan desarrollado en JavaScript, ¿no? Ni de broma. Entonces, vale, ¿qué ocurre? Tú puedes, digamos que hay dos aproximaciones, ¿no? A esta pregunta, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues yo me voy especializando un poco en todos, ¿no? Y voy aprendiendo un poco de cada uno, ¿no? Que es algo a lo que se tiende mucho en las consultoras, a lo cual tiene el problema de que, claro, al final no eres especialista en nada y el mercado demanda especialistas. Es decir, a mí recuerdo en un proceso de selección hace mucho tiempo me pedían un especialista de iOS, pero que llevara en iOS desde que salió Objective-C, ¿no? Que fue, no sé si el primer lenguaje de iOS, pero bueno, si no fue el primero, de los Sí, primeros. creo Creo que que fue sí, el creo que primero, fue el pero primero. vaya. Entonces, claro, y me llegaron a descartar, pues que gente que tenía igual 5 años, pero vaya, no llevaba desde el segundo día que salió el lenguaje programando con el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, el mercado, los clientes demandan este nivel de especialización, ¿no? Con lo cual, ah, yo lo que recomiendo, porque bueno, la aproximación de saber un poco de mucho, pues está bien como hobby, pero al final tú como profesional tienes que añadir valor, ¿no? Y la forma más clara de añadir valor es especializándote, ¿no? Es como un médico, ¿no? Un médico no puede ser a la vez maxilofacial, otorrino y cardiólogo. No tienes que especializarte en algo, ¿no? Entonces aquí pasa algo parecido. Está bien saber un poquito, sí, de todo, ¿no? Porque en algún momento te puedes tocar echar una mano a un compañero y tal, vale, perfecto. Pero a nivel de mercado, ¿no? Pues lo aconsejable es el que estés especializado. Evidentemente, el que esté especializado no quita para que conozcas muy bien las bases de la programación, ¿no? Y te puedas adaptar a otro lenguaje o a otro framework con mucha facilidad, ¿no? Am, pero sí, básicamente yo creo que la clave es el estar especializado, ¿no? Y evidentemente que esto creo que es algo que desde un punto de vista de mercado, a ver, el tema de COBOL en cierto modo se veía venir, es decir, no hay tecnología que desconozco mucho a nivel técnico cómo funciona COBOL, ¿no? Pero bueno, tú no puedes esperar que una tecnología tenga el mismo nivel de demanda durante 40 años. O sea, en el mundo tecnológico, al menos en programación, no ocurre. Es decir, por poner un ejemplo, en 2000 y poco, el rey en las páginas web, ¿no? Pues se hacía mucho PHP, ¿no? Y ahora, pues PHP, bueno, tiene su mercado, pero es un mercado mucho más reducido, ¿no? Entonces, aunque sigue siendo amplio, ¿no? Pues, por ejemplo, WordPress está construido sobre PHP. Entonces, claro, es decir, o por ejemplo, si hablamos de Angular o de React, es decir, React ahora tiene un dominio que durará lo que dure y luego llegará otra librería o llegará otro framework. Entonces, siempre digo que en programación tienes que, bueno, o yo aconsejo, ¿no? Que estés especializado en algo, pero siempre estés, bueno, eh, al corriente de las nuevas tendencias y por dónde va a ir evolucionando aquello en lo que tú te estás especializando, ¿no? Uy, perdona que tenía el micro quitado. Sí, sí, totalmente. Yo estoy en esa posición, ¿no? En esa especialización, siempre teniendo un contexto y esa capacidad de aprendizaje. No puedes pretender que toda tu vida estés programando en el mismo lenguaje. No creo que antiguamente puede que haya carreras que hayan podido estar desde el inicio hasta la jubilación haciendo lo mismo, pero a día de hoy creo que no solo en IT, sino en casi ningún campo puedes pretender estar haciendo lo mismo toda tu vida, ¿no? Entonces, ese approach de, sí, especialízate, pero ten ojos o vete tocando diferentes cosas, creo que es súper determinante y en IT es más aún, ¿no? Entonces, yo estoy completamente alineado, ¿no? Con ese enfoque y si tuviéramos que, pues eso, recomendar a gente que esté empezando con un perfil junior, especializarse en un framework, en un lenguaje en concreto o en una tecnología X, ¿cuál sería tu recomendación? Primero, por intentar acercarlo más, que siempre hay muchos factores, primero a nivel de posibilidades de entrar en un proyecto, ¿no? De posibilidades reales que va a tener de entrar como junior, ¿vale? Es decir, de ofertas que va a poder recibir. Y luego, por otro lado, a nivel de salidas, que bueno, pues que pueda optar a proyectos que sean diferenciadores, porque la tecnología es muy innovadora y si a lo mejor pues esa persona tiene ese approach de querer estar en proyectos completamente diferentes, ¿cuál crees que es la tecnología que,
quien más va a aprovechar los proyectos innovadores, ¿no? Vale, pues a ver, en cuanto a proyectos innovadores, si hablamos del front, yo apostaría totalmente por React. Quizá Vue también tiene su mercado, pero bueno, React es el estándar de facto en el front a nivel mundial, ¿no? Con lo cual el crecimiento es indudable. Y aunque aquí en España, pues bueno, siempre vamos un poco más atrasados y quizá la ola está tardando un poco más en llegar, pero bueno, creo que a nivel de front no hay mucha discusión. A nivel de back sí que hay pues distintos sabores, ¿no? Pues porque por un lado tenemos Node, por otro lado tenemos Python, también pues hay cositas también con Ruby on Rails, por ejemplo, y luego tenemos también .NET. Lo- las tecnologías más tradicionales, ¿no? Que pues aquí siempre está el dilema, ¿no? Innovación contra tradicional. Tienes tecnologías quizás más tradicionales que tienen más cuota de mercado, como puede ser Angular en front o Java en back. ¿Qué ocurre? Que ahí evidentemente pues las oportunidades laborales en España pues es un entorno donde abundan las consultoras, pues van a ser relativamente más a día de hoy que estas otras tecnologías que te he mencionado, ¿no? Porque aquí siempre llega pues el impulso tecnológico más tarde que a otros países de Europa y por descontado que en Estados Unidos. Pero es cierto que ese tipo de proyectos pues también son proyectos más antiguos, ¿no? Donde quizás no vas a tocar pues funcionalidades y características de lenguajes pues más modernas, ¿no? Y bueno, pues eso ya depende mucho de lo que busque cada persona, ¿no? Pero si realmente quieres pues estar a lo último, habría que tirar evidentemente por tecnologías modernas, aunque quizá aquí en España pues tengan algo menos de mercado, ¿no? Pero bueno, a largo plazo evidentemente eso te da una ventaja competitiva, ¿no? Y de cara a los juniors, lo que yo les aconsejaría, que eso no tiene que ver con la tecnología directamente es que tengan un nivel de inglés alto, porque al final hay muy pocos desarrolladores con inglés alto en España. Yo cuando hacía entrevistas a los programadores, más o menos los que me pasaban el filtro del inglés eran el 20-25%. Entonces, claro, el tener inglés te abre muchísimas puertas. Sí, totalmente. Estoy ahí de acuerdo contigo. De hecho, lo hemos comentado antes de empezar el webinar, ¿no? De que, bueno, nosotros habíamos hecho esa guía salarial y planteamos esa pregunta, ¿no? De, ¿se gana más siendo desarrollador o tienes más oportunidades siendo desarrollador con inglés? Y no recuerdo las cifras, pero sí, o sea, podíamos evidenciar de que esto realmente ocurre, ¿no? De que aparte de las ofertas que puedas tener en España, también se te abre un mercado, una cuota de mercado que es bueno, el mercado internacional, ¿no? Y directamente, por ende, vas a tener más amplitud y vas a tener más posibilidades, ¿no? Sí, sí, totalmente que estoy de acuerdo que el inglés incluso tiene que ser algo, un más, ¿no? A la hora de poder optar a ese tipo de proyectos, ¿no? Bueno, ya por ir cerrando otro bloque, ¿vale? Vamos al bloque que yo creo que más me apetece, sobre todo, porque es yo lo llamo el qué hacemos mal, qué hemos hecho mal en el mundo de la selección IT para tener el cartel que muchas veces tenemos y sobre todo, bueno, pues sitios en los que, bueno, pues te tratan como teleoperador, ¿no? O directamente he visto que realmente pues somos la mofa, ¿no? El hazme reír de ciertos grupos, ¿no? De desarrollo, ¿no? Entonces, joder, yo siempre digo lo mismo, si haces las cosas con sentido común, simplemente haciendo las cosas con sentido común, ya la gente te empiezas a percibir que te trata bien. De hecho, por ejemplo, hace poquito, una persona que ha empezado con nosotros a trabajar decía, joder, me están escribiendo todo el rato que cómo les puedo escribir este mensaje tan bueno y tan bien informado, cómo tal, y digo, y has visto que es un mensaje que es normal, simplemente estás aplicando el sentido común e informando un poquito el contexto del proyecto. Y ya la gente enseguida lo valora muchísimo, lo valora un montón, ¿no? Que le des un poco un enfoque un poquito más cercano y el desarrollador está muy cabreado por las malas prácticas, que me gustaría que comentaras tú un poquito sobre este tema, y también muy agradecido cuando ve una línea buena, que evidentemente habrá gente muy buena haciendo las cosas bien, pero el problema es que tenemos un pufo encima que ostras, que a ver cómo salimos de esta, ¿eh? Claro, pues mira, a ver, es que claro, lo voy a poner como ejemplo porque creo que se puede entender bastante bien, ¿no? A ver, el mundo del desarrollo es un mundo muy exigente, ¿no? Y de hecho hice una encuesta
ahora, ¿cuándo fue? Hace nada, hace 2 semanitas, una semanita en Twitter, ¿no? Y bueno, la gente votó que ellos creían que más del 30% de su plantilla tenía síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Si tenemos a un desarrollador que está todo el día pues, con la lengua afuera, que tiene un alto nivel de estrés, etcétera, luego se mete en LinkedIn, el día que se mete en LinkedIn, porque muchos días no se mete, tiene 20 mensajes o 30, bueno, un senior, no te digo ni los que puede tener, de reclutadores y luego pues ves, pues yo qué sé, imagínate que el senior está especializado en Node, ¿no? Y te contactan para Java, te contactan para Python, te contactan para un montón de cosas que no tienen nada que ver con tu perfil, pues claro, al final el desarrollador ya a los problemas que tenía laborales de ese día y el nivel de estrés le sumas oye, ¿esto qué es? Es poco serio, ¿no? Entonces, claro, ahí es algo complicado, pero no tanto, fíjate, no tanto por el IT recruiter, que evidentemente hay mucho que mejorar, sino por la cultura del reclutamiento IT, ¿no? Que es una cultura de, precisamente escribí un artículo en Algoritmo Salvaje hace nada sobre esto, ¿no? Sobre los 10 fallos más comunes que cometen los IT recruiters. Y es que es un problema que, bueno, claro, luego se traduce en acciones, pero es un problema muy cultural, ¿no? De que tú en cuanto entras en una empresa de reclutamiento IT, o una empresa cliente, da igual, en líneas generales quieren el perfil contratado para ayer. Y eso no puede ser. O sea, si tú necesitas un perfil para ayer, es que estás haciendo las cosas muy mal. Porque tú tienes que ser capaz de destacar de tu competencia, traer a programadores de forma natural, que sé que es muy complicado, pero se puede hacer, hay estrategias de marketing, y que el reclutamiento sea algo cercano en el que tú realmente intentes aportar valor a la otra persona. Y te puedo asegurar que si aportas valor a la otra persona, no solo esa persona va a estar muy contenta contigo, sino que incluso algún día, pues, oye, te recomienda a otra persona, ¿no? Porque al final tú eres la primera persona que van a ver de la empresa y van a pensar, oye, si el reclutador hace el trabajo bien, esta empresa parece seria. O sea, una cosa hecha muy para atrás es una imagen de empresa poco seria, ¿no? Y el tema del reclutamiento IT, claro, es que te encuentras cosas, y no solo en España, ¿eh? A mí, por ejemplo, me llegó el otro día una oferta que era de un React Senior, que, bueno, te ofrecían un salario de, no recuerdo si eran 100.000 euros, ¿vale? React con Node Senior en Londres. Y yo dije, bueno, pues esta persona ni siquiera se ha visto mi perfil, ¿no? Yo con React tengo un año de experiencia. Entonces, claro, ese tipo de cosas dices, a ver, ¿esto qué es? O sea, y claro, luego es normal, ¿no? Porque luego los reclutadores nos quejamos mucho de que, claro, no me contestan los mensajes, claro, pero es que ese tipo de mensajes, pues yo le contesté, ¿no? Porque claro, yo soy reclutador y lo contesto educadamente, digo muchas gracias, pero claro, la gran mayoría de programadores dicen, mira, es que ni pierdo el tiempo. Sí, totalmente. Yo creo que hasta que no lo notas, lo sufres en tus carnes o no tienes esa empatía, no puedes llegar a dimensionarlo, ¿no? Yo siempre intento decir lo mismo, y digo, pero vamos a ver, es que el desarrollador tiene esa suerte de que le llegan tantas ofertas y el hecho de que reciba ofertas que no están ni trabajadas ni personalizadas, le tiene que mosquear, o sea, te tienes que enfadar por narices, independientemente de que estamos hablando de que, oye, que mira qué suerte tiene, que le llegan ofertas. Hay gente, lamentablemente, que no le llega ni una oferta y que está en paro y, ojo, es otra circunstancia, ¿no? Te tendrías que estar agradecido ya, pero por un lado está pues, lo que tú has dicho, estás recibiendo constantemente cosas que no están ni personalizadas ni que atienden a tus necesidades y bueno, pues al fin y al cabo, pues entiendo ese malestar, ¿no? Y esa figura de decir, joder, pues es que al final no respondo. Y me ha pasado también al revés, ojo, yo me he encontrado haciendo procesos internos de selección para gente, para recruiters, me he encontrado con altas tasas de no contestar al mensaje, cosa que me ha sorprendido porque luego veo a la gente que se queja y dice, joder, no me contesta el desarrollador, no me hacen caso, tal. Y luego tú escribes a gente y dices, ostras, es que ni siquiera contestarte, ostras, llama la atención, ¿no? Entonces, para mí es que es el mundo de la selección, aparte de que pueda ser mejor o no profesional, entendiendo todos los contextos, teniendo las tecnologías, aprendiendo de cada proceso, es utilizar el sentido común. Lo que a ti te gustaría que te pasara es lo que tienes que hacer. Y cuando vas a escribir un mensaje, que te lo envíe otra persona, a ti mismo, el mensaje que tú has creado. Si tú responderías a ese mensaje o si a ti te agrada ese mensaje, estás haciendo algo bien. Si tú honestamente no harías nada con ese mensaje, es que algo estás haciendo mal.
Y cuesta ponerse en ese contexto, pero en el momento que cuando yo, trabajadores míos, etcétera, son capaces de identificar eso, autoenviarse un mensaje y ver, ¿lo compro o no compro este mensaje? Es cuando se dan cuenta de si están, yendo por la línea, porque muchas veces tú puedes enviar un mensaje y no pensar si está bien elaborado o no. Y se nota mucho, yo eso lo noto, ¿no? El cariño que reciben ahí, ¿no? ¿Y tendrías así alguna práctica más o si tenemos, futuro en el mundo del recruitment o qué tendríamos que hacer, dentro del recruitment para, primero, mejorar nuestra reputación y segundo, alguna mala práctica que tengamos que ya quitar de encima para intentar, bueno, pues explicar a la gente, ¿no? Un poquito qué hay que Sí, quitar. claro, a ver, malas prácticas hay muchísimas que quitar, ¿no? Y yo creo que la que más le duele a todo programador es la falta de feedback, ¿no? Que en el mejor de los casos te encuentras un mensaje que se ha enviado a todo el mundo igual, del típico, ¿no? De, bueno, hemos decidido proceder con tu perfil, con perfiles que se ajustaban más a lo que estamos buscando, que es una forma pues muy educada de no decirte nada, ¿no? Pero, claro. Ahí digamos que eso es lo que más nos duele a los programadores, ¿no? Sobre todo una vez que has hecho, por ejemplo, una prueba técnica y que has pues invertido horas o incluso 2 tardes o 3 tardes en hacer la prueba técnica y que luego no te digan prácticamente nada. Y esto ocurre, o sea, ocurre con perfiles senior, ¿eh? Yo conozco perfiles senior, amigos míos que me lo han dicho y que están muy cabreados con ese tema, ¿no? Dicen, vale, yo invierto 3 horas y tú directamente no me dices nada, ¿no? Es una falta de respeto brutal, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo creo que al final el mundo del reclutamiento, ahí hay una oportunidad de negocio muy grande, pues para las empresas que sí que están cambiando el modelo de reclutamiento, ¿no? Porque claro, aquellas empresas que tratáis pues bien empleando buenas prácticas de reclutamiento IT, tenéis un campo de, pues bueno, un campo de negocio tremendo, ¿no? Y de hecho, creo que el ejemplo más ilustrativo que tenemos en España ahora mismo es Manfred, ¿no? Manfred está creciendo un montón, lo compró Singular, de hecho, ¿y por qué? Pues porque hacen un reclutamiento radicalmente distinto al que te hacen la gran mayoría de empresas de este país, ¿no? Entonces, hay hueco para ese tipo de reclutamiento, hay una oportunidad de negocio tremenda y una vez que eso empieza a consolidarse, pues aquellas empresas que sigan aplicando malas prácticas, pues evidentemente serán menos competitivas en el mercado. Sí, ahí está claro. Evidentemente, yo al fin y al cabo haciendo ese scouting, ¿no? De quienes estamos intentando hacer un cambio en el sector, pues, se recogen con los dedos de las manos. Evidentemente, pues yo creo que hay ahora mismo 3, 4, 5 empresas que estamos intentando hacer, por lo menos cambiar algo, se puede ser mejor o peor, por lo menos intentar cambiar esas prácticas y nos encontramos con una necesidad de educar a los clientes, de que entiendan lo que tú has dicho, ¿no? Si tú quieres un candidato hoy, es que algo estás haciendo mal. Vamos atrás, vamos a hacer las cosas bien, define una estrategia clara. Si quieres, te ayudamos a definir esa estrategia. Vamos a hacer un sourcing bien hecho, vamos a hablar con gente, vamos a crear networking, vamos a crear una comunidad de ese nicho, de esa tecnología que tú necesitas, para que el reclutamiento no sea hoy, que sea a lo largo del tiempo y que tú tengas esa capacidad de tener esa opción de siempre tener a disposición gente muy buena y gente con las capacidades que tu empresa necesita y que tenga esa capacidad de atraerlos, ¿no? Y muchas veces grandes empresas y startups que están consiguiendo mucho éxito no se están dando cuenta de esto y apuestan más por el modelo de músculo, de decir, llamar, contratar a 20 agencias, llamar, hasta que salga un candidato, ¿no? Porque hay también ese nerviosismo de querer crecer, los grupos de inversión apretan, te obligan a tener ciertas métricas y claro, es complicado si al no tener esa conciencia de cultura de crecer los equipos o que, no, o que nadie le tiene en cuenta la importancia del hiring, pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo casi siempre lo mismo. Si tienes la oportunidad, lo primero que tienes que hacer como empresa, cuando sepas que tienes una ronda o quieres escalar, reúnete de gente muy buena en el mundo del hiring, que te asesore, que te monte una estrategia a corto, medio o largo plazo y eso te va a ir como un tiro. Como empieces a intentarlo por tu cuenta, sin referencias, como intentes improvisar y contratando a 50 agencias, al final quizás sale, pero la cantidad de dinero que te vas a gastar por medio, la cantidad de malos disgustos que vas a tener,
es tan grande que yo creo que ni compensa, ¿no? Pero esto es culpa nuestra, al fin y al cabo, de recursos humanos, que no hemos primero aterrizado cuánto cuesta un proceso de selección, eso no está aterrizado. Para que te hagas una idea, yo he pasado encuestas a CTOs y me han dicho que un proceso de selección de IT vale 500 euros. Me sorprende que un CTO tenga esa poca capacidad de análisis, pero no ha sido uno, sino te hablo de que son muchos. Va a salir dentro de poco la encuesta y la vamos a mostrar y, oh, joder, es que si realmente se piensa esto, es que tenemos un problema. Al fin y al cabo, el hecho de que cada día que pasa, que tú no tengas esa persona en la plantilla, es dinero que estás perdiendo del coste de oportunidad, de ese compañero que tiene que hacer su trabajo porque no llega, de cargar al equipo. Bueno, hay una serie de factores tan grandes que es prácticamente imposible cuantificarlo, ¿no? Pero sí, cuesta mucho, ¿no? Y no se tiene ese contexto, ¿no? No sé si tú también opinas ahí lo mismo. Pues la verdad es que desconocía ese dato, pero me parece muy interesante y muy ilustrativo, ¿no? Porque, a ver, al final yo creo que lo que ha pasado con el mundo tecnológico es que se ha intentado, pues, implementar un poco, tratar el sector tecnológico como otro tipo de sectores, ¿no? Pues necesito crecer aquí con 50 personas o con 100 en los próximos 3 meses, pues ya está, las contratamos sin problema. Y claro, es que el sector tecnológico no funciona como otros sectores, ¿no? En el resto de sectores normalmente hay más oferta de trabajadores que demanda de los mismos, ¿no? En el sector tecnológico funciona al revés. Entonces, el sector tecnológico o haces las cosas de una determinada manera o no te va a salir, ¿no? Y yo sí que estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? Y además me gusta mucho, ¿no? Porque al final poniendo datos económicos pues, a este tipo de, bueno, a los procesos y a todo tipo de indicadores de recursos humanos, como desde arriba se comprende lo que ocurre, ¿no? Y al final esto es lo de siempre, ¿no? Si tú quieres correr, acabas haciendo las cosas mal, perdiendo un montón de dinero y además incluso igual fichas al que no tienes que fichar. Entonces, claro, los procesos de selección en el sector IT pues tiene que ser algo pues muy mimado. La selección al final, cuando tú has comentado, por ejemplo, lo de pues los emails, ¿no? Que envían pues la gente con la que trabajáis, ¿no? Vuestros colaboradores y tal. Claro, es que realmente el reclutamiento es venta. Claro, y la venta tiene mucha psicología también, ¿no? Entonces, al final básicamente hablamos de, pues bueno, de saber conectar con las personas, ¿no? Y si tú sabes conectar con las personas y entender sus necesidades, pues luego vas a poder conectar con ella, bien sea para este proceso, para otro futuro, mucho más fácilmente, ¿no? Porque realmente un programador senior que recibe varios mensajes y varios mensajes por LinkedIn, varias llamadas al día, ¿por qué se va a acordar de tu mensaje si tiene 50 igual? Es decir, que entonces, claro, necesitas establecer una conexión con ese candidato, si no es imposible. Sí, sí, totalmente. Además, cuanto mayor es el grado de seniority de ese perfil, más yo lo percibo así, ¿no? Aprecian mucho el trato personalizado, el que entiendas muy bien el proyecto, que se lo puedas explicar. De hecho, por ejemplo, el otro día un candidato me sorprendió porque me dijo, bueno, Javier, perfecto, me has comentado todo y te agradezco que me hayas tratado con el perfil que tengo, que soy un perfil más de entender qué necesita la empresa y aportar una candidatura diciendo estas son las soluciones, era un perfil o sea, un VP de ingeniería, ¿vale? Y que no hayas tocado el clásico tema de nada más empezar, decirme, ¿y cuánto quieres cobrar? Porque no tiene sentido en algo que tengo que entender el contexto de la empresa y lo que se quiere hacer en ella, que directamente empecemos la conversación de cuál es tu rango salarial, sino que me has abordado desde el tema, estos son los problemas que hay en la empresa, estas son las cosas buenas que hay, esto es el crecimiento, esta es la línea el roadmap que se quiere tomar y para ello necesitamos un tech lead con estas skills. Tú te ves preparado para esto, quieres tal, y ambos coincidíamos, ¿no? Diciendo, ¿qué sentido tiene hablar conmigo en concreto de temas de monetarios cuando estamos hablando de que lo que nos interesa aquí es cómo ayudar a esta empresa a nivel de ese nivel élite de solventar sus problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a sentarnos, hablamos y cuando veamos lo que tenemos encima de la mesa todos, le ponemos una cantidad a este trabajo, ¿no? Pero dependiendo qué perfil, hay que intentar adaptarse a sus necesidades y entender su idioma
y los factores porque le pueden motivar un cambio, ¿no? Entonces, a nivel de recruiter como buenas prácticas, y ya con esto creo que vamos a ir cerrando esa parte, hay que adaptarse a cada persona, a cada seniority, a cada contexto e intentar leer lo que te está pidiendo que necesita esa persona, no ser un robot y decir, toma esta posición, que es esto, te pagan este rango salarial. No, cada posición tiene un contexto, cada persona tiene unos problemas y simplemente hay que escuchar, entender y en base a ello iterar con la posición que tienes y ver si realmente le va a aportar valor. Si no, no sigas con él en el proceso, porque vas a perder marca y ese candidato se va a frustrar, ¿no? Sí, además de hecho, o sea, un buen recruiter no es el que te repite como un papagayo, pues el argumentario de la empresa, sino un buen recruiter realmente pasa más tiempo callado escuchando al candidato para ver, porque al final el candidato te dice lo que quiere, lo que pasa es que tienes que leer entre líneas y sacarlo, ¿no? Y de una forma hábil, prácticamente sin hablar, pues puedes decir, vale, este candidato quiere esto, para este proceso me sirve, o igual para este proceso no, pero para este otro sí. Pero claro, si ni siquiera escuchas al candidato, estás perdiendo oportunidades y tiempo constantemente. Sí, sí, totalmente. Yo así también lo veo. Yo creo que estamos ahí bastante alineados, Sergio. Y bueno, ya vamos a acabar, que yo creo que llevamos ya una horita, ¿no? Y bueno, pues sí que me gustaría, desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, que nos comentaras, que nos hicieras un briefing final, ¿no? De decir, bueno, pues, qué es lo que, qué es lo que más te llama la atención del mundo del recruitment, ¿vale? Y por qué crees que sigue mereciendo la pena ser recruiter IT, ¿no? Con todo lo que hemos comentado ahora. Pues a ver, yo creo que el mundo del recruitment tiene un reto por delante apasionante, ¿no? Que es el reto de cambiar estas malas prácticas de como yo llamo Fast IT Recruitment, ¿no? Porque me recuerda un poco al fast food, ¿no? Del McDonald's o del Burger King, que venga, la hamburguesa rápido y ya está, y de mala calidad. No, eso no. eh, sí, comes, te quita el hambre, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un montón de malas prácticas que hay que cambiar y el cambiar esas malas prácticas no, yo no lo limitaría solo, fíjate, al tema del reclutamiento IT, aunque es el tema que los perfiles tecnológicos pues nos molesta más, ¿no? Sino también al tema ya también empresarial, ¿no? Porque al final lo que lo que comentaba antes, ¿no? Si estamos que participaron 40 personas en la encuesta esta de Twitter que decían que más del 30% de la plantilla de su empresa creían que tenía síntomas de ansiedad, ¿no? A mí eso me cuadra bastante con la información que tengo del sector IT desde dentro, ¿no? Entonces, claro, hay un reto apasionante, punto uno, por atraer talento de una forma, bueno, que se trata a los programadores como personas y no como un poco robots que te sueltan ahí un discurso y en 2 minutos tienes que decidir si eso te interesa o no, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema de, bueno, que las organizaciones trabajar más no significa ser más productivo y eso creo que es algo que hemos empezado un poco a cambiar con el tema del remoto, que ya hemos quitado el presentismo de por medio, que era algo que influía mucho en eso, ¿no? Pero todavía tenemos mucho que avanzar, ¿no? Entonces creo que el mundo del reclutamiento IT y de la psicología organizacional, pues tiene aquí unos retos por delante, además el poner en valor la psicología, pues tremendos y que desde luego pues pueden ayudar a mucha gente pues a ser más felices, ¿no? Y yo creo que ese reto es un reto por el que merece la pena luchar. Sí, sí, totalmente. Ahí nos queda las agencias de reclutamiento, nos queda un mundo por recorrer y como he dicho, no hay ni buena, no hay alguien que haga todo perfecto, sino lo que hay es ir aprendiendo cada día, ir mejorando con cada proceso de selección. A mí lo que más me gusta es que los propios clientes nos permitan ir mejorando. Eso para mí es fundamental. De hecho, cuando encuentras un cliente que quiere hacer las cosas bien, que te exige, que te exprime al máximo, ahí es donde realmente dices, joder, incluso yo te tendría que pagar a ti porque me estás haciendo mejorar nuestro trabajo, ¿no? Y eso a nosotros nos ha pasado algunas veces y aunque es más laborioso, involucras más gente, pero el aprendizaje que te llevas es brutal, ¿no? Sergio, nos han hecho una pregunta, ¿vale? Y no sé si tú en este caso tienes esa perspectiva, yo sí que la tengo porque
estoy en el día a día en ello, ¿vale? Nos preguntan si realmente estamos notando la escapada de talento al extranjero, ¿vale? Nos están preguntando. Vale, con extranjero, claro, sería bueno si hablamos de extranjero, de irse directamente al extranjero, trabajar para empresas extranjeras desde aquí. A ver, yo personalmente, claro, yo no, ya no trabajo como IT recruiter, con lo cual quizás no lo noto tanto, pero sí que es cierto que a ver, yo sí que estoy notando que las empresas extranjeras están contactando más, pues bueno, tengo amigos que están en procesos de selección internacionales, a mí mismo me han contactado de distintas empresas, pues trabajando y ahora pues de Suiza, de Alemania, porque al final España es un país muy apetecible, ¿no? Es un país con los programadores que tienen unos sueldos muy por debajo de lo que cobra un programador en otros países de Europa y que además estamos bien formados y que tenemos prácticamente la misma hora, ¿no? Y que bueno, que además tenemos, en el caso de esos perfiles que tienen inglés, pues tienen un nivel de inglés que también es bastante adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que es una tendencia que cada vez va a ir a más. Va a ir a más porque con el tema del remoto, las empresas internacionales, sobre todo de Europa, aunque también algunas de Estados Unidos, aunque hay la diferencia horaria, sí que es pues un contra, ¿no? Pero claro, han encontrado en España un terreno muy fértil donde encontrar talento de calidad y barato comparado con lo que se cobra en Europa. Entonces, sí, yo creo que eso es una tendencia, ya está ocurriendo y va a ir al alza. Sí, sí, totalmente. Nosotros lo estamos notando ciertamente en el último año. No sé si hemos puesto una señal de aquí hay developers, venid aquí y está ocurriendo. Prácticamente cada vez es más la tendencia. No sé hasta qué punto va a llegar. También creo que hay parte de estrategia que no se está tomando en diferentes empresas, sobre todo empresas que tengan casi todo su negocio en España a nivel de desarrollo, empresas que hagan desarrollos bueno, para producto español. Creo que van a tener problemas a muy corto plazo a la hora de poder mantener sus plantillas, ¿no? Por el hecho de que ellos probablemente puedan pagar a sus desarrolladores porque su cliente español le paga X y sin embargo pues pueda venir una empresa americana o una empresa de Suiza, como tú has dicho, y que les pueda pagar prácticamente un 33% o un 50% más, mientras que esa empresa que todos sus proyectos son nacionales, no va a poder pagarle ese salario a ese desarrollador, ¿no? Entonces habrá que ver cómo iteran, va a ser gracioso esa situación, ¿no? De las empresas que no tomen cartas en el asunto, cómo van a iterar hacia esa circunstancia en la que van a tener que competir contra el extranjero, ¿no? Y que ahora mismo muy pocas empresas están trabajando en ello, ¿vale? Desde mi punto de vista. Eh, ¿Ibas a decir algo, Sí, Sergio? sí, sí, te voy a decir que coincido contigo en que realmente las empresas, yo no estoy viendo que estén reaccionando hacia esta tendencia, ¿no? Y que es una tendencia que, bueno, creo que el caso más... Es cierto que tenemos Madrid, tenemos Barcelona, ¿no? Pero un caso muy significativo de esta tendencia es Málaga, ¿no? Málaga durante el último año se está conformando como una ciudad IT de primer orden junto con Madrid y Barcelona porque claro, la Costa del Sol tiene una marca muy potente a nivel internacional, ¿no? Por tema de turismo y tal, y claro, es muy apetecible como imagen de marca colocar ahí una sede, contratar programadores españoles y claro, ahorras costes y tienes la sede en la Costa del Sol, que además ofrece una calidad de vida distinta a la que tienes en Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hacía también énfasis antes con el tema de lo de la psicología organizacional, ¿no? Es decir, los típicos beneficios de consultora, que por así decirlo es el estándar que se ofrece en el sector IT en este país, no es lo que va a funcionar. Hay que añadir más cosas. Con eso ya a día de hoy no eres competitivo, eres uno más. Eso es una commodity a día de hoy. Ese café de oficina y esa mesita de ping-pong ya no vale, ¿no? No, no, para nada, para nada. Sí, pues nada, un saludo a todo el mundo de consultoría y demás, que bueno, os tenéis que poner las pilas sobre todo porque si no os habéis enterado ya, esto viene para quedarse. Entonces espero que la pregunta haya sido resuelta, yo creo que sí, ¿no? Y ya por finalizar, bueno, pues estamos también experimentando un cierto crecimiento, bueno, pues la verdad es que hemos podido ya tener casi todos los podcasts reservados hasta mayo. Me gustaría saber si
si querrías tener o que invitáramos a alguien crucial que tú consideres, ¿no? En el mundo tecnológico y que tenga cierto componente en el mundo también de las contrataciones. No sé si quieres que alguien que quisieras que dijera, bueno, pues me gustaría que le tuvierais y vamos a ver también qué le podemos Sí, ofrecer. a ver, yo creo que una persona que sería súper interesante entrevistar es David Bonilla, CEO de Manfred, ¿no? Porque hace una... Yo estoy suscrito a la Bonilista, tiene una calidad tremenda, ¿no? Y pues poder hablar, conocer cómo ve él el futuro del reclutamiento IT y del sector y tal, sería algo maravilloso. Bueno, vamos a intentarlo a ver si se puede, no sé qué contesto tal. Yo sí que también soy seguidor de la Buenilista bueno, pues conozco el proyecto bueno, pues conozco también cierta gente del equipo bueno, pues que me llevo bien y la verdad es que, bueno, se va a intentar, pero no sé si él querrá, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué podemos sacar, ¿vale? Pues nada más, Sergio, vamos a ir acabando aquí, ¿vale? Nada, pues yo me he sentido muy cómodo, espero que tú también te hayas sentido también cómodo nada, vamos a seguir cada uno en su parcela, ¿no? A seguir mejorando este sector y sobre todo, bueno, pues ese componente, ¿no? De mejora que creo que tú tienes muy latente y que te deseo mucho éxito en los proyectos que has comentado antes que estás lanzando. Claro, sí, muchísimas gracias. Yo también me he sentido muy cómodo, se me ha pasado esto súper rápido. Y nada, pues ya está, muchísimas gracias y que vaya genial y por supuesto estamos en contacto y bueno, y animo desde aquí a todo el mundo al que no tenga Twitter que se meta en Twitter porque hay una comunidad IT maravillosa y bueno, de ahí surgen Sí, charlas como esta, ¿no? Entonces, pues nada, es un sitio muy divertido donde se puede aprender mucho y además se conoce a gente genial también, así que nos vemos por Twitter. totalmente. Nada, pues un placer. Hasta Nada, luego. muchas gracias, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.